Y ahora nos vamos con otro tema que es de coyuntura, de actualidad y que realmente también nos conmueve por todo lo que está significando para las historias de los ecuatorianos, las historias de la migración. Vamos, por favor, Fabián, con la cortina para poder presentar ya a nuestro siguiente invitado. Fomentemos el diálogo aquí en tu programa Entre Amigos y Conocidos. Le queremos dar la bienvenida a William Murillo. Él es director de la ONG 1-800 Migrante, que brinda asesoría legal a los migrantes en Nueva York. Queremos dialogar sobre la creciente ola migratoria que se registra desde Ecuador hacia Estados Unidos y que en los últimos días y meses hemos tenido noticias lamentables con la desaparición y muerte de ciudadanos ecuatorianos en la frontera mexicana. William, buenos días. Gracias por acompañarnos en este espacio. Hola Ingrid, buenos días. Diego, buenos días. Un cordial saludo a toda su audiencia. Precisamente, William, gracias por conectarse y por ilustrarnos. Nosotros habíamos planteado este programa y en este tema como si podemos considerar que hay una nueva ola migratoria hacia Estados Unidos. ¿Qué nos diría usted? Bueno, yo creo que se está hablando bastante del término ola migratoria cuando en realidad lo que nosotros tenemos es un tsunami migratorio, porque los números lo están demostrando así. Una ola migratoria quizás sube un poquito y baja, pero ya cuando estamos hablando de más de 10,000 ecuatorianos por mes que salen hacia distintos países de vacaciones supuestamente y se quedan, ya dejó de ser una ola. Y es más, está superando este tsunami migratorio para convertirse en una crisis humanitaria que nosotros lo hemos venido advirtiendo desde hace tiempo, en donde ya no es un problema solamente del gobierno ecuatoriano o de la sociedad ecuatoriana. Este es un problema de todos los países involucrados. Estamos hablando de que las redes internacionales de tráfico de personas, los coyoteros, están utilizando a Perú, a Colombia, a Panamá, a las Bahamas, a toda Centroamérica, a México, por supuesto, y el mayor país de destino es Estados Unidos en este momento, en donde realmente nosotros no miramos una política coordinada, excepto con algunos planes que nos han dicho de que se va a trabajar desde Estados Unidos con el triángulo, en Centroamérica, pero no se está considerando quizás a la zona sur de América, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, en donde también tenemos varios problemas con migrantes. William, que es claro que la crisis económica y las consecuencias de la pandemia del COVID-19 en Ecuador han hecho que más personas decidan salir del Ecuador con rumbo a Estados Unidos, pero también son las políticas del nuevo gobierno de Biden las que alientan a las personas a viajar. Bueno, yo creo que es una mezcla de muchos elementos dentro de todo el proceso migratorio. Recordemos que antes de las políticas de Biden igual salían, antes de las políticas de Trump igual salían, durante las políticas de Barack Obama igual salían y anteriormente con George W. Bush. Entonces, en fin, querer ponerle un dueño a esta situación política no es lo correcto. Porque además de eso, tendríamos que hacer la misma diferenciación en el gobierno actual. En el gobierno de Guillermo Lasso salen ecuatorianos, en el de Lenín Moreno salían ecuatorianos y en el de Correa y anteriormente en el de Lucio y todos los demás también salían ecuatorianos. Entonces, claro, nosotros estamos viendo la diferencia de que hay, en el 98 fue una estampida, luego cae, después vuelve a subir en el 98, luego cae, después en el 2008, cuando hubo el impacto de la crisis financiera en el mundo, vuelve a subir, luego cae, pero se mantiene, ¿no? Y ahora tenemos el tema del COVID, que supuestamente iba a detener la migración, y lo contrario es que ha sacado a muchísimas personas de una condición que era difícil a una condición que es mucho más vulnerable. Las políticas de Biden han ayudado para la estampida, para el tsunami migratorio, sí, pero también ha ayudado la falta de oportunidades en el Ecuador,
la corrupción, la violencia. Le puedo mencionar que hasta la violencia política, la violencia en contra de la mujer, la violencia económica, porque ahora mismo los números son alarmantes. Si nosotros estamos mirando de que, según las cifras del gobierno ecuatoriano, después de este tsunami, el 70% de la población ecuatoriana es pobre o extremadamente pobre. Entonces ahí nosotros nos podemos dar una idea clara de que las condiciones económicas del país, más las condiciones sociales, más las condiciones políticas, más las condiciones de salud, en donde ni siquiera van a alcanzar por ahora a todos los ecuatorianos para una reactivación económica inmediata el tema de las vacunas, sino que va a tomar mucho más tiempo. Entonces las personas no pueden esperar ese tiempo y están desesperadas porque no hay trabajo, porque no hay reactivación, porque no existen incentivos desde el Estado para decirle, bueno, aquí hay un cheque de estímulo como en Estados Unidos. Hay un cheque de estímulo, tome y vamos a empezar para capear la crisis. No hay eso. Entonces sí, y me estoy olvidando, el elemento clave de todo lo que está pasando es que México ya no pide visa hacia los Estados Unidos. Y eso fomentó y va a seguir fomentando de que los ecuatorianos sean víctimas de los traficantes, de los coyoteros, en donde le dicen, no, ya no necesitas la visa, ya no tienes que cruzar toda Centroamérica. Te subes en un avión, te recogemos en México y te llevamos a la frontera y te entregas. Esa es la nueva modalidad que están mintiendo a las personas, y cosa que tampoco es así, porque si quieren cruzar a México, tienen necesariamente que cruzar Monterrey, Chihuahua, Ciudad Juárez, ciudades que son peligrosísimas. Precisamente, William, yo quería abordar ese tema. 1-800migrantes.com es esta organización que ayuda a los migrantes, les asesora. ¿Con qué historias se encuentran ustedes con respecto a la migración ecuatoriana? Porque precisamente se cuentan historias bastante duras, bastante graves, gente que, por ejemplo, de la provincia de Chimborazo, de Guamote, van hacia este recorrido y se pierden al tratar de cruzar el río. Hay familias que se dividen, gente que sí logra pasar, esposos o esposas que se quedan. Inclusive ahora vemos este flagelo nuevo de niños que quedan abandonados. ¿Con qué se encuentran ustedes en el momento de asesorar o darles una mano? Diego, ¿por dónde empiezo? La pregunta es tan amplia, tan difícil de contestar por el drama humano, porque no es que estoy llevando un producto, no, estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos, de hombres y mujeres que tienen una historia, de niños que tienen una historia, personas que están con muchos sueños, personas que tienen muchas esperanzas en tratar de salir de esta crisis económica, pero también tratar de salir o de cambiar una situación personal en donde han vivido demasiado tiempo. O sea, nosotros estamos hablando de jóvenes, ahora de jovencitos, de niños. Nos hemos escandalizado al mirar las imágenes de estas niñas que son arrojadas en la frontera, del niño que es abandonado en el puente, que es ecuatoriano, que tiene su peluche. ¿Con qué criterio estos niños están viajando? No los tienen. Son los padres, son la madre, el padre que está en Estados Unidos por 10, por 15, por 20 años, que no han visto a sus hijos y que se desesperan poder hacer algo porque en Estados Unidos no hay una solución para su situación migratoria porque ellos también son indocumentados. Y si tuvieran documentos, si tuvieran papeles, la residencia o la ciudadanía, no estarían tomando esta clase de decisiones y harían la reunificación familiar porque les da derecho tener la residencia y la ciudadanía. Pero al no existir esto, siguen en la siguen en la irregularidad, ¿sí? Porque no existe este tema del migrante ilegal. Eso es una criminalización que no deberíamos usarlo. Existe esta irregularidad en donde ¿qué hace que un padre tome la decisión de traer a su hijo conociendo de los peligros? Porque todos conocemos de que se mueren, se ahogan, les violan, les matan, les secuestran, les extorsionan. Todos conocemos esto. Los medios de comunicación nacional en Ecuador se han puesto la camiseta para informar de que esto
el viaje irregular hacia los Estados Unidos no es un viaje de placer. Entonces, nosotros, ¿cómo entendemos de que el padre o la madre está tomando esta decisión? Ah, sí, que viene con el papá, que viene con la mamá. Nosotros reportamos hace una semana más o menos, un poquito más, la muerte de un chico de Azuay que venía con su padre. Y se muere, 15 años. Más de 10 años que no había visto a su mamá, 13 años que no había visto a su mamá. Se quedó de 2 años. Esa madre le dejó un bebé. Le vio crecer por llamadas telefónicas, por videos. No puedo compartir el Día de la Madre, no puedo compartir su cumpleaños, no puedo compartir la Navidad, el Año Nuevo. Cosas que para usted y para mí, quizás para la gran mayoría que nos escuche, que nos mira, es algo que lo damos por hecho, como que no le damos importancia, ¿no? Pero esa madre que llora en el Día de la Madre porque no puede abrazar a su hijo, ahí está el drama de la migración. Cuando nosotros podamos entender las razones emocionales, personales, humanas de esto, entonces ahí nosotros vamos a abrir un poco más el panorama y mirar de que no se trata solamente de un tema de coyoteros o de financieros o de visas, no. Hay que mirar mucho más allá del obvio para ver cómo el padre o la madre se arriesga a traer. Yo le puedo mencionar que hace unos días nosotros nos enteramos de la muerte del chico porque el papá estuvo ahí. Su padre vio morir a su hijo, tremendo. Pero también le puedo decir de que hace unos días, que no estoy autorizado a decir el nombre, pero conozco de quiénes son, hubo una situación similar en donde la madre y la hija menor de edad también tuvieron este problema. Y la hija vio morir a su madre. Esa es la realidad. Entonces no se trata de un tema político, no se trata de un tema económico, se trata de un tema moral, de un tema humano, de un tema social. Cruzan las fronteras, sí, ya es el momento que deciden salir hacia los Estados Unidos de esta manera, ya tomaron la decisión de llegar vivos o muertos. Y le digo esto, Diego, le digo esto, Ingrid, porque yo tomé esa decisión. Jovencito, a los 18 años, mi madre estaba en Estados Unidos, yo era el hermano mayor, 4 hermanos, en un cantón sin muchas oportunidades, en ese tiempo Chordelej, en la provincia de La Suay. ¿Qué oportunidades podía tener? No había. Con mi madre, que no era una profesional, una humilde costurera que tenía que sacar a 4 hijos adelante, no se pudo. Entonces, se tienen que tomar decisiones personales para decir, bueno, me voy. Y eso estoy hablando en el 94. Ya casi 30 años. Entonces ahí estamos nosotros mirando la realidad. Y hace tantos años también cruzamos fronteras, nos dispararon, nos robaron, nos dejaron botados, no comimos, nos dejaron sin agua. Pasó de todo. No habían los zetas, no habían los narcotraficantes como hay ahora, no hay los cazadores de seres humanos como están ahorita en Tamaulipas. Y sin embargo, las personas siguen saliendo. Entonces, el tema, Diego, es mucho más profundo que una situación política o que una situación económica. Es un tema global, moral, que todos los ecuatorianos deberíamos estar involucrados para poder encontrar soluciones. William, yo le quiero preguntar, primero quiero agradecer a la audiencia que nos sigue a través de Río FM 95.7 y también a través de las redes sociales. Ya no son solo los migrantes ecuatorianos que salen desde Azuay y Cañar, ahora son migrantes de todo el país. ¿De qué provincias llegan? Bueno, siempre ha habido migrantes de todas las provincias. Lo que pasa es que es mucho más callado el tema de la migración hacia España, por ejemplo. Igual salen muchísimas personas de Quito, de Pichicha salían muchos, de Loja salieron muchísimos, de Manabí salieron muchísimos, de Guayas salieron muchísimos hacia España. Pero allá hubo ya un proceso de regularización. Hay cientos de miles de ecuatorianos que se convirtieron en españoles. Contrario a Ecuador, que todavía tenemos cientos de miles que son indocumentados. Entonces, sí, tenemos todavía un gran flujo de migrantes, de migración regular hacia Europa,
por varias circunstancias. El problema se da en la migración irregular, en la migración en donde o se aprovecha de la visa de Estados Unidos para quedarme, me voy a Estados Unidos y me quedo, y por eso está valorada la famosa visa norteamericana, o me arriesgo ahora por México, supuestamente me voy de tour y llego a México o a Cancún, y de ahí subo hasta las provincias o los estados del norte de México y trato de hacer el cruce. Cañar sigue siendo una provincia que expulsa muchísimos ecuatorianos, igual a Azuay, pero nosotros hemos visto un cambio importante en Chimborazo. Chimborazo se está convirtiendo rápidamente en la provincia que está expulsando ecuatorianos de una manera asombrosa. Igual, casi al mismo nivel que Cañar y Azuay. Loja también está aumentando, Morona Santiago también está aumentando. Hemos visto ya personas de Macas, de Socúa, que están desapareciendo. En estos días encontramos, por ejemplo, solicitudes de ayuda de personas de la provincia de Orellana, de Napo. Nos han contactado personas de Machala. Entonces, no es un problema de Cañar y Azuay, es un problema de los ecuatorianos, en donde sí hay algunas provincias que son muy pocas, ¿no? Nosotros hasta ahora quizás una vez nos preguntaron sobre una persona de Tulcán o una persona de las fronteras de Perú, pero de ahí realmente nunca hemos tenido, por ejemplo, un caso de alguien de Los Ríos. No hemos tenido. Entonces, ahí se puede ver más o menos las ciudades, las provincias de donde salen los ecuatorianos. William, hemos hablado el asunto de las personas que, el drama, ¿no?, humano, de la separación, las que no llegan a cruzar. ¿Qué pasa con las que sí? ¿Cuál es la situación allá una vez que se encuentran en suelo estadounidense, indocumentados, con estos sueños que tal vez y con sus expectativas de enfrentarse a la realidad, ¿no?, de lo que pensaban que podía ser a lo que realmente sucede? ¿Qué pasa una vez cruzando a aquellas personas que sí lo logran? Depende mucho de las metas personales que uno tenga. No es lo mismo venir soltero que venir con hijos. Un soltero comiendo sándwiches con cola, no puedo sobrevivir hasta poder ver qué es lo que puedo hacer. Pero en cambio venir con hijos tiene la obligación de llevarlos a la escuela. Y si no los lleva a la escuela, es posible que entre en problemas con los servicios sociales de este país. La educación para los niños. En cambio, yo creo que todo esto tiene que ver mucho con la situación o con las expectativas y con la realidad de cada uno de los migrantes. Porque nosotros podemos de alguna forma cuestionar las razones, ¿no? Yo he escuchado mucho, pero si tienen $15,000 para el viaje, ¿por qué no se ponen un negocio? ¿Por qué no emprenden? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué en vez de arriesgar su vida? Y realmente no entienden el drama. No avanzan a ver todo el panorama. ¿Qué hace que una familia se endeude en $60,000, $80,000 para irse todos? Sabemos que es la desesperación, pero también sabemos de que en el transcurso de su vida se pusieron un negocio, no funcionó, o si funcionó, se cayó todo por el COVID y ahora están llenos de deudas, tenían que vender todo y ahora no solamente las deudas del negocio, ahora también tienen que indemnizar a los empleados, porque si no les inician los juicios en contra del Ministerio de Trabajo y después están los aportes al IES y después están los impuestos que no se pagaron al SRI. Entonces no es el famoso hecho de que ¿por qué no te pones un negocio? ¿Cómo se va a poner un negocio cuando el 70% de la economía nacional está basado en el 70% de ecuatorianos que son pobres? ¿Estamos poniendo negocios para competir por los pobres? No tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es de que estas personas, que muchas de las veces tienen no solamente un problema económico, sino también tienen un grado de pobreza grande. ¿Qué significa las métricas que se publica en el Estado?
las necesidades básicas no satisfechas. Eso es lo que dicen los gobiernos locales, parroquiales, municipales, provinciales, nacionales. Las famosas necesidades básicas no satisfechas, ¿qué son? Falta de agua potable, falta de salud, falta de oportunidades laborales, falta de medicamentos, violencia. Entonces usted sale de esta situación en donde hay muchísimos ecuatorianos en esa situación. Quizás ustedes y nosotros que estamos viviendo en una ciudad no lo sentimos, porque la gran mayoría de servicios básicos cubre en las ciudades. En Quito, por ejemplo, más del 90% tienen agua potable. Pero en Achupallas, en la provincia de Chimborazo, apenas el 2% de la población tiene agua potable. 2%. Póngale 10%. Entonces el 90% no tiene ni siquiera agua limpia para tomar. No tiene ni agua, Diego, Ingrid, la ciudadanía. Agua, el elemento básico para la vida. Entonces, claro que es desesperante. En Guayaquil, en Cuenca, tienen centros especializados, hospitales, centros de atención, médicos especializados en el exterior. Todo cuesta, pero existe en los centros grandes en las ciudades. Vaya usted a Chunchi, o vaya usted a Suscal, o vaya usted a Tarqui. No hay ni centros de atención médico básico. Quizás alguien, una enfermera. O tienen que caminar una media hora, una hora para el centro médico más importante, que ni siquiera es un hospital. O las comunidades aledañas a las grandes ciudades que concentran las ciudades, las provincias, las capitales de provincia, porque alrededor simplemente se olvidaron. Entonces ahí tenemos otra vez que un nuevo sitial, un nuevo nivel de pobreza. Falta de acceso a la salud. Y entonces, la pobreza por ingresos. Sí, mire lo que nosotros tenemos. De ese gran número de ecuatorianos que son pobres, comparado con ese grupo que sí tiene acceso a un trabajo y que lamentablemente por el COVID se cayó. Y los únicos que de alguna forma tienen un trabajo asegurado es el Estado, que también dejó de percibir impuestos porque nadie está aportando. Es una bomba de tiempo social. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso y los ecuatorianos se lanzan hacia los Estados Unidos y donde lleguen en Estados Unidos, llegan a una casa de un amigo, de un vecino, de un familiar, de alguien que los recibe, oh sorpresa, usted abre la llave y tiene agua potable. Dejó de ser pobre por eso. Y oh sorpresa, se enferma su hijo, usted llama al 911 y viene la ambulancia y se lo llevan porque hay el servicio médico de calidad. No importa su estatus migratorio, le van a salvar la vida, no como en el Ecuador, que lo primero que hacen cuando va a una clínica es decirle, deme una tarjeta o deme el cheque de garantía para atenderlo, si no se muere. Y esa es la verdad, Diego. Ingrid, usted sabe, y los ecuatorianos han escuchado y hemos vivido esas circunstancias. Yo he vivido eso. Mi madre se estaba muriendo. No sabíamos qué era y lo primero que nos pidieron fue ¿cómo va a pagar? Mi madre estaba literalmente teniendo un ataque. Entonces, eso le puede pasar a cualquier ecuatoriano, gracias a Dios, con las condiciones. Tome, atiéndale, olvídese del dinero, atiéndale, sálvele a mi madre. Usted llega acá en Estados Unidos, llama al 911, discúlpeme Ingrid, llama al 911 y vienen a su casa, le llevan, no le preguntan su estatus migratorio. Después arreglamos la situación económica para ver cómo se paga. Pero le atienden. Dejó de ser pobre por salud. Puede irse al trabajo más sencillo. Más sencillo. Y le van a pagar $10-12 en Nueva York. Hay un proyecto de ley que le van a dar, que van a pagar $15 por hora, que eventualmente se va a dar. $15 por hora de los trabajos más sencillos, básicos. Eso viene. Para ser pobre en el Ecuador usted tiene que ganar menos de $60 al mes. Al mes. Y para ser extremadamente pobre, menos de $40 al mes. Entonces usted viene acá y trabaja lavando platos y gana $12 o $10 la hora
en un día va a ganar lo que en el Ecuador gana en un mes. Dejó de ser pobre económico. Esas son las verdaderas razones por que los ecuatorianos están saliendo. Quieren dejar de ser pobres y pueden dejar de ser pobres en un mes acá en el Ecuador. ¿Tienen deudas? Sí, no importa. Y no importa, tengo deudas, pago los intereses, pero aquí tengo las razones, las fuerzas, los motivos, los elementos para trabajar, para saber de que mi esfuerzo está dando resultados, trabajo y voy a pagar esa deuda, no importa que me tome un tiempo, pero después tengo la oportunidad para surgir, cosa que en nuestro país no se da. Y esa es la verdad. William, yo le quería, para ir terminando la entrevista, compartir una inquietud que tiene un amigo que nos sigue a través de las redes sociales, es Diego Vaca, y nos pregunta cuál es la ayuda que un migrante puede solicitar de 1-800 migrantes. ¿Existen costos? ¿Hay centros de asistencia? ¿Tienen centros a nivel nacional? En Estados Unidos, me imagino que pregunta. Bueno, gracias la pregunta a Diego. Nosotros somos una organización privada de asesoría legal. Y como tal, nosotros cobramos por nuestros servicios. Hacemos lo que hacen otras firmas de abogados. Hacemos divorcios, hacemos residencias, hacemos todo lo que tiene que ver con asuntos jurídicos, nosotros lo hacemos. La diferencia con 1-800migrante.com es que nosotros asumimos un rol, yo creo que inclusive más allá del profesional, asumimos un rol humanitario, por lo que vivimos y por lo que vemos a diario con nuestros clientes. Entonces, eso a nosotros nos proporciona la información para que hace, no un año, hace más de 10 años que venimos haciendo esto, podamos tener un programa pro bono, un programa de ayuda gratuita, que es pequeño, porque lo financiamos nosotros, y no cobramos cuando se trata de asesoría y de ayuda a los familiares de migrantes desaparecidos o migrantes fallecidos. Les ayudamos en todo lo que podemos. Es gratuito. Trabajamos en todas las provincias, en Estados Unidos y en Ecuador de la misma manera. Y de los costos que nosotros cobramos por los otros servicios, financiamos esta clase de ayuda. No recibimos ayuda del gobierno y estamos limitados a cierto número de personas que podemos ayudar. Por ejemplo, a nosotros nos llevan de muchísimos países, de Guatemala, de México, de República Dominicana, de Honduras, de Perú, de Colombia, a solicitarnos ayuda. Y les tenemos que decir que no. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, simplemente nuestra oficina no sería 1-800 migrantes y sería alguna fundación que se dedique a ayudar a los migrantes y solicitaríamos ayuda para recibir recursos y poder hacer ese trabajo. Pero no, nosotros somos una organización de asesoría legal privada y aparte tenemos este proyecto de asesoría para migrantes de sus familias que son desaparecidos y no les cobramos. Estamos con oficinas en Nueva York, ahora mismo también estamos trabajando de forma virtual en otros estados. Contamos con licencias acá en Estados Unidos para trabajar de esa manera, porque se necesita una licencia especial para hacerlo. Y tenemos también oficinas y abogados independientes que trabajan con nosotros en Quito, en Guayaquil, en Cuenca y prácticamente en todo el territorio ecuatoriano. William, en este último mes, ¿cuántas solicitudes de ayuda de personas desaparecidas han recibido ustedes? Hemos superado las 50. Solo en el mes de junio. Hemos superado las 50. Y por eso es que quizás nosotros estamos preocupados por el número inmenso y sobre todo porque estamos mirando de que lamentablemente el consulado, los consulados no están haciendo su trabajo como deberían hacerlo. Nosotros somos una organización privada y podemos decir mañana que agradecemos a todos, pero que ya no vamos a hacer eso. Se acabó y no tendríamos ningún problema, porque es una decisión privada, ¿verdad? En cambio, el Estado no puede hacer eso, porque ellos están obligados por la ley para atender a los ecuatorianos que están en situación de vulnerabilidad, incluyendo lo que dice ahora las últimas reformas a la ley de movilidad humana, de acompañar a los ecuatorianos que están en situaciones judiciales ante las autoridades migratorias. Son miles
no tienen tampoco los recursos. Si el Estado no tiene los recursos para atender este fenómeno que estamos viviendo, imagínense nosotros que somos una organización mucho más pequeña. Entonces ahí está, yo creo, una gran diferencia. El Estado debería y puede hacer mucho más de lo que está haciendo ahora, pero principalmente ya no es una situación local de los consulados. Esto viene directamente, y quiero poner el punto sobre la I. Esto le compete directamente a la decisión del presidente Guillermo Lasso y en decidir, en dar el apoyo político, el soporte financiero, el apoyo de todo el Estado para que esto se haga. Porque de lo contrario, cada quien está haciendo lo que puede, porque los funcionarios de Cancillería no es que están llegando igual que la nueva administración de Guillermo Lasso. Ellos vienen ya con una carrera diplomática de 10, 20, 30 años según el funcionario. Entonces ellos conocen exactamente cuáles son los problemas y bailan al ritmo que le pone la nueva administración. Lamentablemente así es. Y mientras no se tenga una definición política clara por parte del presidente, ¿qué es lo que va a hacer en el tema de migrantes ecuatorianos en el exterior? Vamos a seguir así. Cada quien por su lado, cada quien haciendo lo que puede, siguiendo protocolos, no trabajando los fines de semana, trabajando unas 3 horitas, 4 horitas al público, poniendo números de teléfono diciendo que solo llamen de 3 a 5 porque esos son los horarios que ellos pueden trabajar, los teléfonos. Entonces, esa es la realidad que tienen los ecuatorianos. Y es cuando, cansados de esperar, cansados de que no les digan nada, llaman a un 800 migrantes y nosotros hacemos lo que humanamente podemos. Bueno, quiero agradecerle a William Murillo. En interno le voy a pasar, por favor, el contacto que quieren preguntar es si hay servicio de voluntariado, por ejemplo, en donde ustedes. Y también Giovanna Carpe nos dice, creo que refiriéndose al tema del gobierno, que responderán más adelante. Así que gracias, quedamos pendientes con estas inquietudes por interno y nos vamos con la siguiente entrevista. Gracias, William. Un gusto. Gracias, Ingrid.